Imagina un silencio extendido sobre toda la tierra, las ciudades detenidas, los océanos en calma, incluso el viento conteniendo su aliento. De pronto, más allá del velo del tiempo, irrumpe un sonido como ningún otro, un toque de trompeta, no hecho por manos humanas sino por mandato del mismo Dios. Es el llamado final, la última trompeta, y con su estruendo la tierra temblará, los cielos se partirán, y los muertos se levantarán de sus tumbas. El apóstol Pablo declaró una vez: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede una sola trompeta despertar a los muertos? ¿Por qué este sonido es diferente a cualquier otro en la historia de la creación? Y lo más importante, ¿qué significa para ti, para mí, para todos los que esperamos ese día? Quédate conmigo, porque esta noche viajaremos profundamente dentro de la promesa de Pablo, explorando la escritura, la profecía y la esperanza eterna escondida en el misterio de la última trompeta. Antes de comenzar, quiero invitarte a unirte a mí para difundir más estas verdades. Si esta historia te atrae, por favor dale me gusta a este video, compártelo con otros, deja un comentario con tus pensamientos y suscríbete al canal para que no te pierdas la próxima exploración de los misterios de la Escritura. Tu participación ayuda a llevar la palabra de Dios a corazones que están buscando. Para entender el misterio de la última trompeta, primero debemos retroceder y seguir el papel de las trompetas a lo largo de la historia de Dios, desde las primeras páginas de la Escritura hasta las visiones finales del Apocalipsis. La trompeta nunca es tratada como un instrumento musical casual. No es para melodía ni para entretenimiento. En el mundo bíblico, la trompeta es un arma de sonido, una proclamación del cielo, una señal divina que marca que Dios mismo está obrando en la historia. En el antiguo Israel, dos tipos de trompetas tenían una importancia sagrada. La primera era el shofar, hecho del cuerno de un carnero cuyo grito crudo y penetrante resonaba a través de los valles y las ciudades. La segunda era la trompeta de plata, ordenada por Dios en el libro Números, capítulo 10, para ser fabricada para uso sacerdotal. Cada una tenía su propósito, pero ambas llevaban un peso que iba mucho más allá del mero sonido. Eran instrumentos que unían el cielo y la tierra. La trompeta llamaba a Israel a reunirse. Cuando sonaba en el campamento, señalaba a las tribus que debían levantarse, moverse o prepararse para la guerra. Era la voz del orden en medio del desierto. En las fiestas, su clamor marcaba el tiempo sagrado, declarando que ese momento no pertenecía a los hombres sino a Dios. En el día de la expiación, la trompeta anunciaba libertad y perdón, señalando el comienzo del año del jubileo, cuando las deudas eran canceladas y los cautivos liberados. Levítico capítulo 25, versículos 9 al 10. Imagina el poder de ese sonido. Un solo toque que transformaba todo el orden social, levantando cargas y restaurando vidas. Pero la trompeta no se trataba solo de ritual o ritmo, se trataba de revelación. En el monte Sinai, el pueblo de Israel se mantuvo temblando mientras la montaña se estremecía. La Escritura dice: y acontecía que cuando el sonido de la trompeta iba aumentando en extremo, Moisés hablaba y Dios le respondía con voz de trueno. Éxodo capítulo 19, versículo 19. La trompeta no era un anuncio humano, era el mismo cielo declarando su presencia. Era como si el sonido mismo llevara el peso del pacto, convocando al pueblo a una relación con su Creador. La trompeta también portaba el poder de la batalla. En ningún lugar es esto más claro que en Jericó. Israel no derribó los muros con máquinas de asedio ni con arietes. En cambio, marcharon en silencio y por mandato de Dios, los sacerdotes levantaron sus trompetas. Con un toque unificado, ocurrió lo imposible. Los muros de Jericó se derrumbaron. Josué, capítulo 6. La trompeta aquí no era ruido, era autoridad divina liberada mediante la obediencia, demostrando que el poder de Dios es mayor que la fuerza de las naciones. A través de los profetas, las trompetas tomaron un nuevo papel, se convirtieron en instrumentos de advertencia y alarma. Joel clama: tocad trompeta en Sión, guardad alarma en mi santo monte.
Joel, capítulo 2, versículo 1. El sonido de la trompeta atravesaba la complacencia, anunciando la urgencia del arrepentimiento, la venida del juicio y la cercanía del día del Señor. En Amós se hace una pregunta retórica. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Amós, capítulo 3, versículo 6. La mera mención de la trompeta llevaba un peso de seriedad, como si su sonido alcanzara más allá de los oídos, hasta la conciencia. Para cuando llegamos al Nuevo Testamento, la trompeta se ha convertido en algo más que una señal terrenal. Surge como un sonido cósmico, el instrumento escogido por Dios para marcar los puntos decisivos de la historia de la salvación. Jesús mismo aludió a esto cuando habló de su regreso, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Mateo capítulo 24, versículo 31. Ya la trompeta no era solo para Israel, sino para las naciones, para toda la creación, convocando a los redimidos ante la presencia de su Rey. Así, cuando Pablo habla de la última trompeta en 1 Corintios, capítulo 15, está recurriendo a una tradición larga y sagrada. Cada trompeta que sonó antes, la que estremeció el Sinaí, las que derrumbaron Jericó, las que advirtieron a Israel por medio de los profetas, eran todas prefiguraciones. Cada una fue un ensayo que apuntaba hacia el momento final, en que Dios haría sonar su último y más grande llamado. La última trompeta no es simplemente un final, es la culminación de una historia contada a través de cada toque anterior, la historia de Dios convocando a su pueblo, advirtiendo del juicio, derribando muros, proclamando libertad y finalmente llamando a los muertos a levantar. Cuando Pablo escribe a los Corintios, no comparte simplemente una doctrina, revela lo que él llama un misterio, algo escondido en los consejos de Dios y ahora manifestado por medio del Evangelio de Cristo. Declara, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Este misterio habla de un acontecimiento como ningún otro que el mundo haya conocido, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. No es una especulación ni un símbolo, sino una promesa definitiva, anclada en la resurrección del mismo Cristo. Pablo presenta esto no como una teoría distante, sino como el clímax de la esperanza cristiana. En el centro de este momento se encuentra un sonido, la trompeta de Dios. Pablo es específico, no dice que una trompeta sonará, la llama la última trompeta. Esta es una distinción decisiva. Las trompetas anteriores en la Escritura anunciaban batallas, pactos o advertencias, pero esta última no apuntará hacia otro evento. Concluirá la historia misma. Será la señal de que el tiempo se ha rendido ante la eternidad. ¿Por qué una trompeta? Pablo sabía que esa imagen estaba profundamente entretejida en la memoria de Israel. La trompeta era la voz inconfundible de mando, tanto en la adoración como en la guerra. Los soldados sabían que sus toques podían reunirlos para la batalla o llamarlos a marcha. Los adoradores reconocían su clamor como la convocatoria para presentarse ante Dios. De la misma manera, la última trompeta llevará una autoridad que nadie podrá ignorar. Será el sonido que cada oído, ya sea sepultado en el polvo de los siglos o vivo en la hora final, escuchará y reconocerá. Pablo describe el acontecimiento con una urgencia incomparable. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 52. Observa el lenguaje en un momento. No en un proceso gradual, ni a través del lento desarrollo de leyes naturales, sino mediante la repentina irrupción del poder eterno de Dios. En menos que un parpadeo, lo corruptible se vestirá de incorrupción, y lo mortal será revestido de inmortalidad. Esta transformación no es opcional, es necesaria. Pablo insiste, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción. Hereda la incorrupción. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 50. Nuestro estado actual es inadecuado para la eternidad. Llevamos debilidad, corrupción y decadencia en nuestros cuerpos. Pero la última trompeta es el gran acto de recreación de Dios. Así como Él habló el universo a la existencia en el principio, así volverá a hablar, y esta vez
Su palabra recreará a la humanidad para la gloria eterna. La trompeta, entonces, es más que un sonido, es una frontera. De un lado de su toque está la historia, la mortalidad y el dominio de la muerte. Del otro lado está la resurrección, la transformación y el reinado de Cristo por siempre. Cuando suene, el mundo tal como lo conocemos desaparecerá, y una nueva creación se levantará en su lugar. Pablo no está solo en proclamar el misterio de la trompeta. En su carta a los tesalonicenses, escribe con asombrosa claridad, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Aquí Pablo revela la secuencia de los acontecimientos. El regreso de Cristo, el mandato celestial, la trompeta de Dios y la resurrección de los fieles muertos. La imagen es sobrecogedora. Imagina la tierra misma respondiendo al sonido. Camposantos olvidados por siglos reviviendo. Lápidas convertidas en testigos silenciosos de cuerpos que se levantan. Océanos que tragaron marineros y soldados entregando a sus muertos. Desiertos, campos de batalla y rincones olvidados del mundo, devolviendo el polvo de incontables generaciones, donde los ojos humanos solo vieron descomposición. El poder de Dios convoca restauración. La carne se une nuevamente al hueso, los tendones se extienden sobre los esqueletos, y el aliento llena pulmones que han estado mudos durante siglos. Esto no es un ciclo natural de vida y muerte. Es la inversión de la muerte misma. La humanidad siempre ha dicho adiós junto a las tumbas, bajando a sus seres queridos al suelo entre lágrimas y despedida. Pero a la última trompeta, esos adioses serán deshechos. El momento que parecía final será revelado como temporal. Lo que fue sepultado en debilidad resucitará en poder. Lo que fue sembrado en deshonra se levantará en gloria. Pablo lo deja claro, esto no es una metáfora, no es un cuento simbólico para consolar a los afligidos con una esperanza vaga. Esta es la esencia misma de la fe cristiana, que la muerte no tiene la última palabra. La resurrección de Jesucristo no fue un milagro aislado, fue las primicias, el comienzo de una cosecha, y así como el primer manojo de grano en los campos de Israel garantizaba más por venir, la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de todos los que le pertenecen. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 23. La trompeta no es simplemente un anuncio de resurrección, es la fuerza divina que la desata. El mismo Dios que habló luz en medio de las tinieblas al crear el mundo volverá a hablar, y su palabra despertará a los muertos. La voz que llamó a Lázaro fuera del sepulcro llamará a millones y millones de cada nación, cada época y cada lugar olvidado. Al sonar de la trompeta, la creación misma se rendirá ante su Creador, y la muerte entregará a sus cautivos. Cuando nos volvemos al libro del Apocalipsis, la imagen de las trompetas se vuelve aún más dramática. Juan describe 7 ángeles, cada uno encargado con una trompeta. Con cada toque, la tierra es sacudida por el juicio divino. Granizo y fuego, mezclados con sangre, una montaña ardiente arrojada al mar, una estrella llamada ajenjo cayendo del cielo, tinieblas cubriendo el sol y la luna, langosta, surgiendo del abismo y ejércitos desatados en furia apocalíptica. Cada trompeta no representa una destrucción aleatoria, sino un acto deliberado de la justicia de Dios, despojando al mundo de las ilusiones, de seguridad terrenal, y exponiendo la fragilidad de la rebelión humana. Estos toques de trompeta no son solamente juicios sobre la creación, sino advertencia, llamando al mundo al arrepentimiento antes de que caiga el telón final. Resuenan como las trompetas proféticas de Joel y Amós, que convocaban a Israel a despertar y prepararse para el día del Señor. El Apocalipsis intensifica este patrón, mostrando que lo que una vez sacudió a las naciones un día sacudirá a toda la tierra. Luego llega la séptima trompeta. A diferencia de las otras, no desata más plagas ni ejércitos. En cambio, marca el gran anuncio del cielo. El reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Este es el clímax, el momento en que el dominio de los poderes terrenales termina, y el reinado de Cristo se revela en plenitud. Lo que comenzó con la creación y fue asegurado en la cruz, ahora alcanza su consumación. Aquí yace uno de los misterios más debatidos de la Escritura,
Es esta séptima trompeta de Juan la misma que la última trompeta de Pablo en 1 Corintios, capítulo 15. Algunos teólogos dicen que sí, que la séptima trompeta corresponde a la resurrección, cuando los muertos en Cristo resucitan y los vivos son transformados. Otros sostienen que Pablo habla de un momento distinto, de una trompeta única reservada solo para la resurrección. Sea cual sea la postura que uno adopte, una verdad permanece firme. Tanto Pablo como Juan presentan la trompeta como el sonido culminante de la historia. En ambas visiones marca la transición entre el mundo, tal como lo conocemos, y el reinado eterno de Cristo. La trompeta es el puente entre el juicio y la redención, entre el dominio de la muerte y el reino de la vida. Lo cierto es esto: la trompeta es la declaración final de Dios de que la rebelión humana ha terminado y la autoridad de Cristo ha sido revelada. Ya sea a través del misterio de Pablo o del Apocalipsis de Juan, la historia converge en la misma verdad. La trompeta pertenece al momento del desvelamiento del reino de Dios, el instante en que el reinado del cielo silencia los reinos de los hombres y comienza la eternidad. La resurrección prometida en la última trompeta no trata simplemente de cuerpos que vuelven a la vida. Pablo insiste en algo mucho mayor. Todos seremos transformados. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 51. En otras palabras, la trompeta no solo despierta a los muertos, transforma a cada creyente, tanto a los vivos como a los resucitados, en un estado adecuado para la eternidad. Pensemos por un momento en la realidad de nuestra condición presente. Nuestros cuerpos, aunque asombrosamente creados, son frágiles. Llevamos debilidad en los huesos, cansancio en los músculos y la inevitabilidad de la corrupción en cada respiración. La enfermedad, el dolor y la mortalidad ensombrecen incluso los días más radiantes. Desde la juventud hasta la vejez, el cuerpo humano avanza inexorablemente hacia el deterioro. Esta es la herencia de Adán, una existencia perecedera marcada por el pecado y la muerte. Pero en la última trompeta, todo esto cambiará en un instante. La fragilidad de la carne será reemplazada por incorrupción. El cuerpo cansado será revestido de fuerza. Pablo lo explica con claridad, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 53. Observa sus palabras. Es necesario. No se trata de una opción ni de un grado. Es una necesidad divina. La carne y la sangre, en su forma actual, no pueden heredar el reino de Dios. Solo los cuerpos transformados y glorificados pueden vivir en la presencia sin filtro del Todopoderoso. Por eso, la trompeta es decisiva. No es solo un llamado a levantarse, sino una orden para ser recreados. Al sonido de su toque, lo que fue sembrado en deshonra resucitará en gloria, lo que fue sembrado en debilidad resucitará en poder. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 43. Lo mortal será absorbido por la vida. Las limitaciones que definen nuestra existencia terrenal, envejecimiento, fatiga, tentación, corrupción, desaparecerán, reemplazadas por una forma radiante e incorruptible que refleja la victoria de Cristo. Y esta transformación no es solo física, es plenitud espiritual encarnada. Liberados de la corrupción del pecado, los creyentes finalmente llevarán la imagen completa de Cristo. Pablo nos recuerda en Filipenses, capítulo 3, versículo 21, que Jesús transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, por el poder con que puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La misma gloria de resurrección vista en el Cristo resucitado, un cuerpo que nunca más puede morir, será compartida por todos los que le pertenecen. La última trompeta, entonces, no trata solo de revertir la muerte, trata de consumar la salvación. La justificación perdonó nuestros pecados, la santificación está moldeando nuestras vidas, pero la glorificación, la transformación final, es lo que la trompeta traerá. En ese instante, la obra que Dios comenzó en su pueblo alcanzará su perfección. Por eso el misterio de Pablo llena de esperanza a los creyentes. La trompeta no solo despierta a los muertos,
perfecciona a los vivos. No solo llama a los cuerpos desde las tumbas, los reviste de eternidad. Será el momento en que los redimidos, tanto del pasado como del presente, se presenten completos ante su Salvador, incorruptibles, inmortales y preparados para reinar con Él por los siglos de los siglos. La última trompeta no solo anuncia la resurrección, proclama la victoria definitiva de Dios sobre el enemigo más antiguo de la humanidad. Después de revelar el misterio de la transformación, Pablo estalla en un grito de triunfo. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Primera de Corintios capítulo 15, versículos 54 al 55. Estas palabras no son especulación, son el himno de un mundo liberado de la tiranía de la tumba. Desde la caída de Adán y Eva, la muerte ha reinado como la sombra universal. Desde el primer aliento de vida, cada ser humano ha caminado hacia un silencio final. Cada cuna ha estado acechada por la certeza de un ataúd. Incluso las mayores alegrías de la vida han llevado consigo el dolor de la impermanencia, el conocimiento de que el tiempo roba la salud, la belleza y la fuerza hasta que solo queda el polvo. Este ha sido el aguijón de la muerte. No solo el fin de la vida, sino el miedo y la futilidad que lo acompaña. Pero a la última trompeta, este reinado de terror colapsará. Pablo no describe la muerte como debilitada, retrasada o resistida. La declara absorbida. La imagen es decisiva. La muerte misma será devorada, consumida por la vida superior de Dios, sin arma ni dominio alguno. La tumba, que ha reclamado tanto a reyes como a mendigos, quedará vacía, su autoridad despojada para siempre. Esta victoria no es abstracta, fue asegurada en el Calvario y confirmada en la tumba vacía. Cristo, al resucitar de entre los muertos, infligió a la muerte su golpe fatal. Como escribe Pablo anteriormente, Jesús es las primicias de los que durmieron. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 20. Su resurrección no fue la excepción, sino la garantía de muchas más por venir. A la última trompeta, su victoria personal se convertirá en la herencia compartida de todos los que le pertenecen. La trompeta, entonces, no es solo un llamado a despertar, sino el anuncio de que la muerte misma ha muerto. Es la declaración del cielo de que el último enemigo ha sido vencido, que la maldición del Edén ha sido revertida, y que la vida eterna reina ahora por medio de Cristo. No más tumbas, no más despedidas, no más aguijón de separación. El eco de la trompeta es victoria, resonando a través de la creación, silenciando la burla de la muerte y llenando la eternidad con el grito triunfante. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Si la última trompeta aún no ha sonado, ¿qué significa esta promesa para nosotros hoy? Pablo no deja a los corintios con doctrina abstracta, aplica la verdad a la vida diaria. Después de describir la resurrección, la transformación y la victoria, concluye con una exhortación. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 58. Este es el latido práctico de la última trompeta. Nos enseña que lo que hacemos ahora importa, no porque este mundo durará para siempre, sino porque Dios lo levantará de nuevo. Cada oración susurrada con fe, cada acto de bondad hecho en el nombre de Cristo, cada sacrificio por el Evangelio tiene peso eterno. Nada hecho para el Señor se desvanece en el olvido. La trompeta lo revelará todo. Lo que parece pequeño ante los ojos del mundo no es olvidado ante los ojos de Dios. La certeza de la trompeta nos ancla en un mundo inquieto. Las culturas cambian, los reinos surgen y caen, pero Pablo nos llama a ser firmes e inamovibles. Nuestra esperanza no está ligada a las arenas cambiantes de la política, la riqueza o el éxito, sino arraigada en la promesa inquebrantable de la resurrección. Saber que la muerte ya ha sido derrotada en Cristo nos da valor para enfrentar las pruebas, perseverancia en el sufrimiento y resistencia en la fe.
La trompeta también moldea cómo vemos el tiempo. Para el creyente, la historia no es un ciclo interminable de ascenso o caída. Es una historia que avanza hacia un clímax. El sonido de la última trompeta nos recuerda que la espera no durará para siempre. Un día cesará la lucha, las cargas serán levantadas y la redención será completa. Esa esperanza futura infunde fortaleza en la fe presente. Para los que pertenecen a Cristo, la trompeta no es un sonido de terror, sino de gozo. Es la señal de que nuestra espera ha terminado, nuestra carrera ha concluido y nuestra redención está cerca. Cuando la última trompeta despierte a los muertos, también vindicarán la fe de cada creyente que eligió vivir firmemente a la luz de las promesas de Dios. Imagina el momento una vez más. El mundo se detiene en silenciosa expectación. Los océanos quietos, los vientos en pausa, las ciudades congeladas en silencio, los cielos mismos parecen contener su aliento. De repente, llega un estruendo como jamás se ha escuchado antes. No es el eco de trompetas terrenales forjadas por hombres. Es la voz de la eternidad, un sonido más fuerte que el trueno, más brillante que un relámpago y sin embargo más profundo, que atraviesa no solo los oídos, sino el alma misma. La última trompeta. A su llamado, la creación responde. Las tumbas se abren por toda la tierra. Los sepulcros tallados en piedra entregan a sus cautivos. Desde las profundidades de los océanos, los ahogados se levantan. Desde campos de batalla olvidados, el polvo se reúne en forma viviente. Cada cementerio, cada lugar de lamento, cada fragmento oculto de restos humanos responde al mandato. Los muertos despiertan no como cuerpos frágiles o rotos, sino como santos revestidos de gloria. Y luego, en el mismo instante, los que aún viven son transformados, los débiles son hechos fuertes, los enfermos son sanados, lo mortal se reviste de inmortalidad. En un latido del corazón, la humanidad se despoja de la corrupción y se reviste de incorrupción. La decadencia da paso al resplandor, el cansancio a la fuerza eterna. El sonido de la trompeta no solo se oye, recrea carne, espíritu y alma en perfecta unidad. Este es el giro final. La última trompeta sacude los cimientos de la creación misma, rompiendo el poder de la muerte y revelando su derrota. Lo que antes estaba oculto como un misterio, dice Pablo, ahora se revela ante todos. Los muertos resucitarán, los vivos serán transformados, y Cristo se alzará como Rey absoluto. Su reinado no será disputado, su reino no será demorado. El cielo y la tierra se unirán en una sola voz, proclamando: Él es Señor de señores y Rey de reyes. En ese momento no habrá duda, ni espera, ni sombras restantes. La muerte será deshecha. El tiempo mismo se inclinará ante la eternidad. Y la palabra final no pertenecerá a las tumbas, ni al dolor, ni al temor, sino a la trompeta de Dios, convocando a su pueblo a la vida eterna. La promesa de la última trompeta no es un mito lejano, es el latido de la esperanza cristiana. Se acerca el día en que la muerte cederá su lugar, en que las tumbas abrirán, en que la trompeta de Dios sonará y comenzará la eternidad. La pregunta es, ¿estás listo? Cuando esa trompeta despierte a los muertos, ¿dónde estarás tú? ¿En Cristo, revestido de su justicia, levantado en su victoria, o fuera, sin preparación ante el sonido que pondrá fin a la historia? Mi oración es que este mensaje despierte algo en tu alma que te impulse a buscar a Cristo, a aferrarte a su promesa y a vivir cada día la luz de la eternidad. Si este mensaje ha hablado a tu corazón, te invito a compartirlo. Dale me gusta a este video, deja un comentario con tus pensamientos, suscríbete al canal y comparte este mensaje con otros que necesitan esperanza. Juntos podemos despertar corazones con la verdad de la palabra de Dios. Gracias por ver este video. Hasta que suene la trompeta, que camines en fe, esperanza y en la victoria de Cristo.